Pero antes, hermanos, vamos a hacer un pequeño recuento del capítulo 2, haciendo algunas preguntas. ¿Está bien, hermanos? A ver si pues, nos hemos recordado o hemos captado algo. Y esto vamos a hacerlo siempre como para poder recordar los capítulos que vamos estudiando y por la cual tenemos que poner un poco más de interés de estar al día para ver si podemos responder algunas preguntas, hermanos. ¿Amén, hermanos? Amén, pastor. Amén. Amén. Gloria a Amén, Dios. pastor. Amén. Ahí recién les oigo. Gloria a Dios. Son 5 preguntas, hermanos. Cosas simples. Gloria a Dios. Solo que yo no puedo usar la pantalla como lo usa el hermano Oscar. Ya nos alinearemos a ese nivel. Bien, amados hermanos, entonces empezamos con una pregunta. La primera pregunta es, ¿a qué se le llamaba flor de harina? El que sabe puede ¿Molido? contestar. ¿Al grano molido? Sí, pero falta algo más preciso, una palabrita más. Flor de harina. Raro. Era la ofrenda, pastor. No, ¿a qué se le llama ¿A qué se le llamaba flor de harina? Ah, Porque habían harinas, claro, vamos a explicar que antes los molinos no eran tan refinados como ahora, y a veces hay harinas que salían un poco toscas con esos molinos de sí, piedra que usaban, medio partidos nomás, y otros eran más finitas. ¿Alguien puede decir? Ahí están los versículos esos. sí, dice sobre la harina, flor de harina, pero se supone que es de trigo. Sí, bueno, yo les voy a ayudar, hermanas. Flor de harina se llamaba a la harina de calidad, de más calidad. Y era la harina la más finita, la más molida, lo mejor que Flor de era harina es la mejor, ofrendada para el de Señor. calidad, Sí, calidad, calidad. se llamaba flor de harina a la harina de más calidad. Ajá. Amén. Gloria a Dios. A ver, vamos con la segunda, ojalá. A ver, ¿cómo se hacía la ofrenda para que sea una ofrenda encendida de olor grato a Jehová? Repita, pastor. ¿Cómo se hacía la ofrenda para que sea ofrenda encendida de olor grato a Jehová? ajá. ¿Cómo se hacía? Una ofrenda, Con gozo. no, una ofrenda sin defecto. Sí, puede ser. Pero en este capítulo estamos hablando de las ofrendas de grano. Acá Ah, no. Bien, hermano, yo les ayudo, creo que está en el versículo 2. Era ¿cómo? el sacerdote tenía que tomar un puño de harina que llevaba el que ofrendaba y amasado con aceite y incienso. Era mezclado la harina, el aceite y el incienso. Y eso era como una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Amén. Un Vamos con el memorial, ¿no? 3. ¿Cómo ¿Qué? serán horneados los panes y las galletas? Obladón, 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 ¿Cómo ovalón. serán, cómo serán horneados los panes Ah, y la galleta? Está, en bueno, le voy a ayudar, sartén, está en en el sartén, versículo 4. en sartén. No, 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 no dicen sartén. No, hermana. No, no. ¿Cómo Bien. ofrecerá Sin levadura, dice el versículo 4, sin levadura. sin levadura y sin miel? Amén.
Gloria a Dios. Bien, vamos a ver el 4. Cualquier ofrenda que me dieses, ¿a dónde lo presentaría primero? Dios habla, ¿no? Cualquier ofrenda que me dieses, ¿a dónde lo presentarás? En la Aquellas puerta del personas. tabernáculo. ¿Dónde? En la puerta del tabernáculo. No, Primero a Está Dios. la respuesta en el versículo 8. sí, pues. Si alguien Se lleva la presentaban ofrenda, al primero. sacerdote. Al Amén, hermana, sacerdote. claro. De Dios. Primero tiene que llevarle al sacerdote para que el sacerdote lo lleve al altar. Amén, amén. Esa es la respuesta. Amén. Y la última pregunta, hermanos. Ay, Dios mío, ¿A qué ofrenda puedes echarle miel y levadura? a la Está ofrenda en de el versículo 11, la respuesta. a la ofrenda de ¿qué se llama? De harina. Está en el versículo 11. Dice que a ninguna ofrenda se le puede echar miel ni. Amén. Esa es la respuesta, hermana. Yo pregunté, ¿a qué ofrenda puede echarle miel y levadura? A ninguna. ¿Por qué? Porque se fermenta. Amén, gloria a Dios. Bueno, yo no les puedo poner las alternativas de respuesta porque no estoy en la pantalla. Gloria a Dios. De todas maneras, hermana Marta, siempre usted sobresaliendo. Dios me lo bendiga. Alabado sea el Señor. Amén, Gloria hermana. a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, ahora sí vamos a entrar al capítulo 3. Parecido es al 2, ¿no, pastor? Similar, hermana, similar, parecido. Solo que vamos a tratar de una manera. Como yo estaba buscando igual para pasarle por video, pero no pude encontrarlo. Ya voy a conversar con mi hermano Oscar cómo lo hace. Entonces vamos a tratar de solamente dar las posibles interpretaciones a los versículos o de lo que nos puede enseñar. Dice el 1. El Señor lo va a usar, pastor. Hermana. El Señor lo va a usar a usted, pastor. Amén. Gracias, hermana. Por al menos quiero dejarle algo de... No será bastante, aunque sea poco para enseñarles, y creo que eso es bueno. El primero dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Hermanos, pero primero, antes, cuando vimos en el primer capítulo, ahí se ofrecían en el holocausto solamente ofrendas de animales machos. No se pedían, no aceptaban hembras. Pero acá sí, en la ofrenda de paz. Y vamos a encontrar siempre algunas, no contradicciones, sino lo opuesto, pero porque son diferentes ofrendas. Estamos viendo. Como es de paz, como es de paz, Sí. es macho o hembra. Entonces, En el primer capítulo dice solamente machos. Gloria a Dios. El que ofrecía la ofrenda animal nunca, hermanos, nunca encontraríamos mucho en Jesucristo. Perdón, me quiero yo explicar en esto, hermanos, cuando los hombres de aquel entonces, amén, ya estamos ahí. Bienvenida, hermana Agustina. Ya, continúo entonces, hermanos. Estaba diciendo, hermanos, vamos a transportarnos imaginariamente a los tiempos de aquellos cuando ellos estaban ofrendando. El que iba a ofrendar, recordemos, hermanos, que todo el sacrificio que se hacía en el altar era una representación adelantada por Dios, lo que Jesucristo después iba a sufrir acá en la tierra, lo que iba a padecer. Entonces, partiendo de ahí, hermanos, el que iba a pedir, a ofrendar,
en esos sacrificios llevaban su animal y ellos, ¿qué encontraban de Cristo? Era poco. Recuerdo que el sacrificio era Cristo, era un adelanto de Jesucristo. Y Dios ya sabía que era Cristo y Dios lo miraba al sacrificio como a Cristo ya siendo sacrificado. Entonces yo, por decir, yo iba en aquel tiempo llevando mi ofrenda, entregaba mi ofrenda. ¿Qué encontraba yo en Cristo? ¿Qué encontraba? Casi nada, hermano. Solamente ¿qué encontraban aquellos hombres que daban su ofrenda? Solamente era el perdón de pecado temporal, temporalmente, ¿no? Temporalmente, y podían volver a restaurar, a tener nuevamente la comunión con Dios en aquel entonces. Toda persona que pecaba, es igual que ahora, ¿no? Que cuando pecamos, dice que se corta nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y en aquel entonces también, cuando ellos pecaban, se cortaba. Y para restaurar esa comunicación tenían que presentar su animalito para ser restaurado. Solamente ¿qué conseguían ellos? Ser restaurados, perdonados y restaurados nada más. Perdonados sus pecados y nuevamente podían tener comunión con el Señor, podían presentarse ante el Señor, orar, ¿no? Y reconocer sus errores. Entonces, amados hermanos, lo único que consideran eso. Pero Dios, Él sí encontraba en Cristo Jesús, en ese sacrificio que hacían, lo encontraba todo. O sea, Él desde su perspectiva divina, Él lo veía todo como la obra hecha que ha empezado por cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos, ellos iban, vuelvo a repetir, cuando ellos iban a presentar su ofrenda, conseguían dos cosas nada más. Pero Dios en Jesucristo, en ese sacrificio, lo veía ya todo realizado, todo terminado, la obra de Cristo. Amén. No sé si me dejé entender. Vamos a continuar. Entonces, amados hermanos, en el holocausto, que en ese holocausto, pues es Dios que en Cristo veía todo, mientras que la ofrenda de paz es lo que ofrece la ofrenda al que al que encuentra algo en Cristo. Esa ofrenda que hacían era una ofrenda de paz, hermanos, una ofrenda de reconciliación con el Señor. Entonces permitía ofrendar hembra en aquel entonces, en esta ofrenda de paz. ¿De por qué estaba permitido la ofrenda de hembras? Veían su condición, su posibilidad, que podían tener o no tener, lo que tenían ofrecían, pero bueno, perfecto y de lo mejor. Hermanos, hoy en día, ahora nos venimos a nuestro tiempo, o en el tiempo de Jesucristo, ahora nosotros, gracias a Jesucristo, nosotros podemos ir a Dios, porque Cristo, con el sacrificio que ya hizo en la cruz, Él logró la paz mediante su sangre que ha derramado en esa cruz, hermanos. Amén. Jesucristo es nuestra ofrenda. La única diferencia, hermanos, que esa ofrenda nosotros no la hemos llevado. Nosotros no le hemos presentado a Jesucristo a la cruz, sino el mismo Dios lo presentó, lo llevó para esa ofrenda. Y Él es nuestra ofrenda. Se ofreció por nuestros pecados, hermanos. Amén. Entonces, gracias a esa paz que Jesucristo, con morir en la cruz, derramando su sangre, nosotros, o Dios, mejor dicho, Dios, era como si se estaría restaurando, reconciliándose con nosotros. Porque Dios, santo y justo y divino, si Él hubiera visto, vamos a ver de esta manera, hubiera dicho, tú has pecado, por lo tanto,
tú estás condenado a la muerte eterna. Separado de mí estás. La comunión con él estaba cortado. Y lo que había hecho Dios, lo hizo en su justicia y en su amor. Y era justo y santo al hacer eso. Pero cuando Dios ve en Jesucristo todo para volver a reconciliarnos con Dios. Nosotros somos reconciliados por intermedio de la muerte de Jesucristo. Nosotros estábamos separados de Dios por el pecado, pero gracias al sacrificio y a la ofrenda que Jesús se entregó por nosotros, somos reconciliados con el Padre. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros ahora podemos gozar de esa paz con lo que Jesucristo consiguió sacrificándose en esa cruz. Lo que antes del Antiguo Testamento toda esa gente no podían encontrar esta paz que tenemos, que nosotros sí encontramos. Y también nosotros, hermanos, podemos resaltar de esa ofrenda de paz, gracias a esa ofrenda que se ofreció Jesucristo por nuestros pecados. Lo mejor que ha hecho era para nosotros tener comunión y compañerismo con Dios, hermanos. Porque al ser perdonados nuestros pecados, hemos sido reconciliados con nuestro Padre Celestial. Amén. Eso es lo que ha hecho Jesucristo. Esa es la ofrenda de paz que Jesucristo ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. Y era una ofrenda sin defecto, sin mancha, puro, limpio, tal como exigía acá en el versículo 1 que acabamos de leer. La ofrenda tenía que ser macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Hermanos, de ese primer versículo podemos rescatar entonces de que con Jesucristo, con su derramamiento de sangre, hemos nosotros llegado a tener la paz. La paz que nos va a servir, nos está sirviendo de mucho, amados hermanos. Ahora, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es una ayuda grande para nosotros. O mejor dicho, con el Evangelio casi todo lo estamos logrando. Sin el Evangelio nosotros estábamos perdidos y no sabíamos a dónde ir. Pero cuando viene el Evangelio, nosotros llegamos a los pies del Señor. Y con esto, hermanos, con lo que hizo Jesucristo, se sacrificó en la cruz. Para él era como el altar y él era como el cordero manso, la ofrenda que él mismo se ofreció por nosotros. Por todo ese trabajo que ha hecho Jesucristo en la cruz por nosotros, Dios se agradó de Jesucristo. Por eso, ahora, vuelvo a repetir, podemos venir con toda esa facilidad, esa libertad a Papá Dios, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Dios se ha reconciliado con nosotros. No nosotros, hermanos, Dios. Porque en su justicia divina nos desechó con su justicia por pecador. Pero por todo lo que hizo Jesucristo, eso le agradó a Dios y por ello Él se reconcilia con nosotros. Amén. Entonces, amados hermanos, eso es lo que podemos sacar del primer versículo. En el segundo versículo dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Esto que es repetido como se hizo en el primer capítulo sobre el holocausto. Es la misma que nos dice, hermanos. Nos vamos al 3, dice,
Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Gloria a Dios. Amados hermanos, en el holocausto era colocado sobre el altar todo animal en ofrenda de paz. Y la porción que era detallada en el versículo 3 que nos dice la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Eso era ofrecida para poder lograr y era con el sacrificio de paz, hermanos. Entonces, hermanos, la grasa y los intestinos esta parte era para Dios. Déjame decirle, hermanos, que en el sacrificio habían tres, vamos a decir así, que se beneficiaban de todo el sacrificio. Todo lo que se quemaba en el altar, la grasa, los intestinos, eso quedaba en el altar, era quemado hasta hacerse ceniza. Y eso subía como olor grato a Jehová. Y de la carne que era quemada y podían rescatar ellos, los sacerdotes, se quedaban ellos, podían comerlo. Amén, hermanos. Y el resto de lo que quedaba del sacrificio lo podía comer el que llevaba la ofrenda. Eran tres los que participaban: Dios, el sacerdote y el que ofrendaba. Y en esta ceremonia, hermanos, cuando vamos a ver más adelante, realmente el anfitrión, el que nos invita a participar de este sacrificio, es Dios, porque Él provee todo y solo nosotros vamos para servirnos de este sacrificio. Amén. Entonces, hermanos, recordemos, la grasa es la parte especial. Vamos a ver en el capítulo 7, que ya nos habla después más adelante, que nos va a explicar mejor. La grasa es la mejor parte de todo un animal que se le ofrece y que es exclusivamente para Dios. Amén, hermanos. Entonces, ahora, cuando se quiere interpretar algo de este versículo sobre la grasa y las entrañas, dice, hermanos, hablaban de las riquezas ocultas, de las cualidades hermosas de Jesucristo, el valor inapreciable de su carácter de Cristo, que solo Dios conoce. Amén, hermanos. Todo ello solo Dios sabe, lo conoce. Por eso al principio dije que solamente Dios pudo haber encontrado muchas cosas en ese sacrificio, en ese holocausto, porque todo eso lo representaba a Jesucristo. Pasamos al versículo 5, hermanos. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. La ofrenda era consumida por el fuego. Esto habla, amados hermanos, de la dedicación total de Cristo. Cristo Jesús se entregó todo. Ha pasado pruebas, ha pasado sufrimiento, dolores, torturas, desprecio, todo lo que sabemos, amados hermanos, Él se entregó a todo. Y esto, hermanos, era una ofrenda, como ya está escrito en algunos versículos, aroma agradable para el Señor. Jesucristo en la crucifixión
veámoslos como un altar, hermanos, porque haya sido sacrificado para perdón de nuestros pecados, igualito como hacían en el holocausto antes, igualito, lo hizo Jesucristo por nosotros. Ahí se entregó Él todo. Él no, por lo menos Él ni siquiera reclamó, no me maten, o quizás hubiera dicho, no, si me quiero liberar, me libero de esto, pero Él se ha entregado como un manso cordero que no abrió la boca para nada, se entregó. Y eso fue como un olor grato encendido para Dios, dice, amados hermanos. Eso le agradó a Dios. Recordemos, hermanos, en la víspera Jesucristo tenía miedo, temor, enfrentar la cruz. Él mismo dijo, ¿no? Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y como él tenía que cumplir su propósito, se entregó todo. Pero recordemos, él como hombre que ha sido como nosotros, él no tenía poder en ese momento, no tenía divinidad, no tenía fortaleza como superhombre, era normal igual que nosotros, por eso llegó a tal extremo de tener miedo de enfrentar la cruz, por eso dijo, quita esta copa si es posible, pero que no se haga la voluntad, sino la tuya. Hermanos, Él se entregó todo por amor a nosotros y para purificación de nuestros pecados. Entonces, amado hermano, esto habla de la vida perfecta de Cristo, de su sufrimiento, hasta antes de morir en la cruz, 3 horas antes, hermanos, en la cruz, antes de morir, Jesucristo ha sufrido a causa del dolor que le causaba el hombre que lo estaba crucificando, los soldados y todo lo que le gritaban, le insultaban, le abofeteaban, le tiraban puñete, de todo eso ha sufrido Jesucristo 3 horas antes, dice. Y luego, y eso, hermanos, vuelvo a decir, ahí era su altar, era el altar que él que estaba siendo sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, en las 3 últimas horas que nosotros, el ser humano, ya no pudo ver después de haber muerto, Cristo convirtió, dice, su alma en una ofrenda por el pecado. Convirtió su alma en una ofrenda por el pecado. Vámonos a Isaías 53:10. Nos explica algo más de ello. Gloria a Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén, hermanos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Hermanos, eso era lo que estaba sufriendo Jesucristo, las 3 horas que el hombre no ha visto, pero él sí lo ha sufrido en carne propia y su alma lo había convertido como una ofrenda por el pecado. Él estaba en el altar del sacrificio, hermanos. Hermanos, entonces, eso es lo que ha padecido nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que nos enseña el versículo 5. Y cuando vamos al 6 nos dice, y desollará el holocausto y lo dividirá en piezas.
Hermanos, antiguamente el buey era un animalito, vamos a decir, como siervo y amigo del hombre, que le ayudaba al hombre en el campo a trabajar, cargar y bueno, todos los trabajos que podía hacer. Y esto está bien representado como la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, como siervo, en el ministerio de Cristo vino a servir y no a ser servido. Y Marcos lo presenta como el siervo de Dios que vino a hacer la voluntad de su Padre. Y Juan Bautista anunciaba diciendo, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y luego dijo, he aquí el Cordero de Dios. El buey antiguamente, hermanos, lo llevaban como ofrenda para ser sacrificado. Y padecía todo el sacrificio, lo que puede pasar en un altar. Y Jesucristo mismo era nuestro, Él nos dice, nos considera amigos. Y Él se considera nuestro siervo, que ha venido a servirnos a nosotros, y no a que les sirvan a Él. Solo que esa es la diferencia con el buey. Claro, el buey también nos servía a nosotros, nos servía, nos ayudaba, y ese buey era al que le íbamos, a ese amigo, siervo, el buey, lo llevaba al altar para ser sacrificado. Porque el hombre no podía irse al sacrificio. Tenía que llevarle a alguien para que muera por sus pecados. Y justo lo lleva al buey amigo que le servía, que le ayudaba a trabajar en el campo, cargar y todos sus trabajos. Y eso mismo sucedió con Jesucristo. Viene a servirnos, viene a ayudarnos, a consolarnos, a sanarnos, a enseñarnos todas sus maravillas, y a Él lo llevamos al altar, al sacrificio. Amén. Hermanos, entonces, esa similitud que hay, que hacen esa comparación del versículo 6, nos da esa enseñanza, esa revelación de lo que hizo Jesucristo por nosotros. El versículo 7 dice, y los hijos de los sacerdotes de Aarón podrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. El cordero también es una representación más completa todavía de Cristo en todos los sacrificios, hermanos. El corderito como manso, igualito que lo llevaron cuando van a matar al corderito, ni siquiera grita ni abre la boca, hermanos. No sé cuántos han matado un carnerito y haciendo la diferencia con un chancho. El chancho es más gritón, pero el carnerito está sintiendo el corte de su cuello, no grita, calladito, mudo, y se deja matar, hermano. Y eso mismo era Jesucristo. En la cruz, en todo el padecimiento que ha estado, mientras le pegaban, le insultaban, él no dijo nada, ninguna palabra de cólera, de ira, de maldición, nada. Cerrado la boca, iba como un corderito manso a ser sacrificado en la cruz. Nos vamos al versículo 8 y 10, hermanos. Ya la hora corre dura, nos gana. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodaron las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Bueno, vamos detallando, hermanos. La grasa, una vez más, hermanos, acá, la grasa era considerada la mejor parte del animal en el holocausto para Dios. Por eso, aquel entonces, un animal con grasa era la mejor ofrenda de calidad y lo mejor que ofrecían a Dios. En el 11 vamos, dice,
y lo degollará al lado norte al altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar. Dios, amados hermanos, de este sacrificio, él celebraba con los que venían a ofrendar. El pueblo iba, presentaba sus ofrendas y Dios celebraba eso, hermanos. Dios con los que participaban, con los sacerdotes, con los que ofrendaban. Y vuelvo a decir, Dios era el anfitrión de esa ceremonia. Amén, hermanos. Y esto lo detalla también mínimamente en Deuteronomio 12, capítulo 12, versículos 6 y 7. Por favor, ustedes lo revisan ya en su momento libre, porque ahorita no va a ganar la hora. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, las ofrendas tenían que ser voluntarias y las primogénitos de las vacas, de las ovejas, de los cereales. Y allí participaban en una fiesta, amados hermanos, todos, la familia, comían. Participaban de las ofrendas sacrificadas, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, la grasa era totalmente consumida, pero el sacerdote recibía el pecho y el muslo. Eso está hablando también en el 11. Bueno, vamos. La grasa era totalmente para el Señor. Era consumida en el altar, era para el Señor. Pero el sacerdote recibía el pecho y el muslo. El que presentaba la ofrenda comía el resto. Y lo hacía en la casa de Dios. Gloria a Dios. Dios era el anfitrión, el pecador era el que ofrendaba, eran los invitados. Nos vamos al 2, hermanos, porque los otros versículos tienen comentarios. Hay para sacar también enseñanzas, pero he tratado de sacar los más resaltantes. El 12 dice, lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Este era el tercer y el último tipo de sacrificio de las ofrendas de paz, amados hermanos. Habla de la cabra. La cabra representa también la adecuada y completa identificación de Cristo para quitar el pecado del hombre. Cristo fue hecho pecado por nosotros. Fue tratado como al pecado, despreciado, marginado. Y el pago adecuadamente y totalmente al castigo de nosotros, de nuestros pecados, lo merecía lo que soportó Jesucristo en nuestro lugar, amados hermanos. Hermanos, realmente estas ofrendas de paz que nos da este capítulo, todo esto lo que ha hecho Jesucristo por nosotros para tener paz, para tener ese contentamiento, para tener esa libertad y ese privilegio de poder ahora nosotros venir y dirigirnos directamente a nuestro Dios Padre Todopoderoso, en que en un momento estábamos separados de Él, muertos de Él, porque Él nos había dado la espalda, porque nosotros estábamos muertos en el pecado. Gracias a esta paz, Jesucristo agradó con todo el sacrificio y Dios se reconcilia con nosotros. Se reconcilia con nosotros. ¿Y qué hace, hermanos, al reconciliarse con nosotros? Hemos visto en la palabra de Dios que es Dios mismo nos lleva y nos entrega a Jesucristo, hermanos. Nos entrega a Jesucristo y Jesucristo nos recibe y Él es nuestro pastor que nos cuida, nos alimenta, nos fortalece y nos tiene
como ahora estamos, hermanos, deseando, queriendo más de Dios. Amén, hermanos. Mira el trabajo que hace Dios y Jesucristo. Todo esto, hermanos, recibimos estos beneficios gracias a las ofrendas de paz que Jesucristo ha hecho. Ya tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con Jesucristo. Y cada quien ha hecho su obra. Realmente nosotros, ¿dónde estamos? Solamente somos unos, ¿qué puedo decir? Unos muñequitos sin tanta autoridad, sin tantas decisiones, que el Señor mismo nos trae, nos entrega a Jesucristo, y Jesucristo nos cuida, nos guarda como lo está haciendo hasta ahora, a través del Espíritu Santo, amados hermanos. Amén, hermanos. Y para terminar, hermanos, dice, está desde el versículo 13 al 17, que da como decreto Dios que está prohibido comer grasa y la sangre, porque esto estaba dedicado para el Señor exclusivamente. Y queda por estatuto para siempre esta orden: no comer sangre. ¿Por qué? Ya sabemos, hermanos, porque desde un inicio esto era ofrecida y exclusivamente para Dios. Eso no podía comerlo ni el sacerdote, menos el que iba a ofrendar. Amén, hermanos. Esto es lo que he podido resumir sobre la ofrenda de paz que nos enseña este capítulo 3, donde gracias a esa ofrenda de paz, hermanos, Dios se reconcilió con nosotros y estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Él intercede por nosotros, Él aboga por nosotros, porque Papá Dios le entregó a Él para que nos cuida. Y bien dicho esa palabra, que Dios, que Jesucristo es nuestro sanador, nuestro restaurador y es nuestro buen pastor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gracias por el tiempo, hermanos. Y espero que les haya servido de información y de bendición de lo poco o algo que hablé, hermanos. Y lo he hecho con el amor que Dios nos pide siempre, para hacerlo con toda la sana doctrina, hermanos. Gracias, hermanos. Dios me lo bendiga y que les sirva de mucha bendición a cada uno de ustedes. Amén.